El mal que ha tomado forma de monja se sigue extendiendo por toda Europa y la hermana Irene tiene la misión de detenerla una vez más. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. En este video te contaremos algunas curiosidades de La Monja 2. Para entrar en contexto, La Monja en sí es el segundo spin-off de la franquicia del Conjuro. La primera cinta de La Monja se ambienta en Rumanía en 1952, así que cronológicamente hablando sería la primera película de este universo, mientras que la segunda cinta de La Monja se ambienta en 1956, o sea, 4 años después. Lo que significa que dentro de este universo, La Monja 2 se sitúa justo un año después de Annabelle la creación, si omitimos la escena inicial y nos enfocamos donde ocurre la acción. Por lo tanto, sería la tercera película de esta saga. La primera vez que conocimos a Valak, este demonio que toma la forma de una monja, fue en El Conjuro 2, donde es el principal antagonista que se la pasa atormentando a Lorraine Warren a lo largo de toda la película. Incluso se manifestó también como el hombre torcido que supuestamente también tendría su propia película y por ello el personaje hasta recibió una referencia en la primera película de La Monja durante la escena del bar cuando a Maurice le platican sobre la tragedia de una familia, pero al final la cinta creo que quedó en el limbo o terminó siendo cancelada. Valak también tuvo una pequeña aparición en Annabelle la creación y se puede ver brevemente en una foto de la hermana Charlotte junto a otras monjas que da a entender que fue parte de la abadía en Rumanía y tal vez la única sobreviviente. De hecho, esta misma foto aparece colgada en el monasterio en la primera película de La Monja, con la única diferencia que el cuadro que se encuentra en la abadía no aparece Valak entre las sombras. Lo curioso sobre este personaje, que ya lleva 2 películas en solitario, es que las escenas de la monja en El Conjuro 2, que fue donde hizo su debut, fueron añadidas de última hora. Cuando James Wan, el director y creador de esta saga, rodó la segunda película del Conjuro, no estaba muy seguro sobre la apariencia de este espectro. Según la descripción de Lorraine Warren, el demonio que rondaba su casa era un tornado arremolinado encapuchado, así que Wan primero pensó en un ser con cuernos, pero no le terminaba de convencer del todo, así que pocos meses antes del estreno decidió rodar material adicional para modificar la apariencia de este ente como una monja. La razón del por qué a Valak le gusta tomar la forma de una monja es para profanar las almas de la iglesia, pero también fue un recurso utilizado para atacar específicamente la fe de Lorraine en la segunda película del Conjuro a través de un ícono sagrado. La increíble transformación de Bonnie Adams como la monja era realizado únicamente con maquillaje hecho a mano. Los únicos protésicos que utiliza son los dientes y también algo para cubrir sus cejas. El rodaje de la primera película de La Monja se rodó en Rumanía por sus escenarios góticos, y a pesar de que el director de dicha cinta, Corin Hardy, hizo que un sacerdote bendijera el set antes de que comenzaran con el rodaje, al final se terminó llevando varios sustos. En una ocasión vio la huella de una mano en el castillo de Corvin, uno de los escenarios elegidos para las grabaciones, y en otra ocasión, en una fortaleza en Mogosaya, se topó con fantasmas rumanos a quienes saludó pensando que eran parte de su crew. Mientras que la segunda película de La Monja fue filmada en Francia, igual que donde se ambienta la trama. De hecho, se rodó en un convento real llamado Convento de los Predicadores, ubicado en Aix-en-Provence, que hoy en día le pertenece al Ministerio de Justicia. Hasta este momento no se ha reportado que nadie de la producción haya tenido experiencias paranormales. Thaisa Farmiga, quien interpreta a la hermana Irene, en la vida real es la hermana menor de Vera Farmiga, la protagonista de las películas del Conjuro. Por eso el tremendo parecido entre ambas. Pero precisamente debido a su conexión, el director de la primera película de La Monja tenía sus dudas sobre contratar a Thaisa. Sin embargo, al final cambió de opinión en cuanto vio su audición, y miren que audicionaron más de 100 actrices para el papel de la hermana Irene. Pero lo que es aún más interesante son las similitudes que tienen ambos personajes y cómo es que podrían estar conectadas. Tanto Irene como Lorraine nacieron en Bridgeport, Connecticut. Son muy católicas, son también clarividentes y en realidad no se llevan muchos años. Lorraine es de 1927 y la hermana Irene de 1930.
dato que conocemos gracias a su pasaporte. Así que, a pesar de que hasta este momento no están relacionadas de manera oficial, las probabilidades de que ambas sean parientes son muy altas, especialmente por el don que comparten y lo que nos dicen sobre esto en la segunda película de la monja, pero ya llegaremos a eso. La oración que las monjas del convento de la primera cinta se turnaban para recitar las 24 horas del día es el Ave María en latín junto con el Padre Nuestro. Algo curioso sobre esta escena es que cuando están rezando, las monjas forman la figura de un pentagrama que curiosamente Balak le dibuja en la espalda con sangre a la hermana Irene momentos más tarde. En términos de demonología, Balak es un demonio que tiene un puesto alto en la jerarquía del infierno según la llave menor de Salomón, que es uno de los libros de demonología más populares. Balak, conocido también como Bolak, es el presidente del infierno que cuenta con una legión de demonios bajo su mando y es representado como un niño pequeño con alas de ángel cabalgando un dragón. Mientras que en el universo del conjuro, según el libro del padre Burke, se representa con una serpiente gigante que emana de su boca. Es descrito como el marqués de las serpientes y toma distintas formas, y una de ellas es una monja. Por todo el tema de las serpientes, es que estos animales están muy presentes en la primera película. Se pueden ver en el asiento de la abadesa formando el símbolo de Ouroboros. También una serpiente llega a salir de la boca de Daniel, el chico que atormenta al padre Burke, quien de hecho al final de la cinta es mordido también por una. Desde la segunda película del Conjuro, que revelaron el verdadero nombre de este demonio, su nombre ha sido visto por todos lados. En la primera película de la monja se puede apreciar en el patio de la escuela donde trabaja la hermana Irene, en el salón de clases también está presente y 2 veces, solo que su nombre aparece escrito al revés. La primera es en un pizarrón y la segunda en una pared si tomamos en cuenta esta silla como la letra V. Y también puede verse en la placa del camión donde la hermana Irene y el padre Burke colocan sus maletas por error. Podríamos decir que Michael Chávez, el director de La Monja 2, ya tiene callo en esta saga, pues anteriormente dirigió también La Llorona y El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, logrando el récord de haber dirigido más películas dentro de este universo. A diferencia de las películas del Conjuro que están basadas en hechos reales sobre los expedientes en los que trabajaron los Warren, las 2 películas de la monja no se basan en ninguna historia real. Así que aquí hubo más libertad creativa para hacer lo que quisieran con la historia. Sin embargo, no podemos olvidar que hay elementos y personas reales involucradas que conectan ambas historias, como Maurice, que fue uno de los casos de posesión que llevaron los Warren, y claro, también está Balak, que es un demonio real como ya vimos antes. La escena inicial de La Monja 2 muestra la silueta de un hombre con sombrero caminando con un maletín. Un evidente homenaje al exorcista de cuando el padre Merrin llega a la casa de Regan para realizar el exorcismo, lo que parece muy conveniente ahora que la secuela de dicha cinta está por estrenarse. A pesar de que el padre Burke sobrevivió a los eventos de la primera película de la monja, en esta segunda entrega nos enteramos a través del obispo que murió de cólera al poco tiempo. Sin embargo, el director de La Monja 2 llegó a considerar en traerlo de vuelta y en una versión zombie. Una idea que, aunque suene un poco loca, llegó a considerar muy seriamente, pero que al final terminó descartando para no tener tantos personajes en esta película y sobre todo darle su lugar al personaje de Storm Reed, la novicia con la que trabaja la hermana Irene en esta nueva película. La primera vez que vemos a la hermana Irene en La Monja 2 está empujando un coche atascado junto a otras hermanas, cosa que me recuerda al evento de la escena inicial de Annabelle la creación, que comienza con Annabelle Mullins siendo atropellada por un auto justo después de que el carro de sus padres se descompone, lo que de alguna manera desencadena los eventos que vimos con esta muñeca maldita. Recordemos que La Monja 2 se ambienta solo un año después de Annabelle la creación, cuando la muñeca ya había hecho de las suyas con las niñas huérfanas que vivían en la casa de los Mullins. En una de las primeras escenas de La Monja 2, un repartidor llega al internado y se topa con Maurice, solo que lo encuentra viendo hacia la pared en un estado de trance, haciendo movimientos y ruidos extraños. Muy parecido a la escena del proyecto de la bruja de Blair cuando Heather encuentra a Mike en un estado de trance similar. Durante la escena del puesto de revistas, Balak no es la única protagonista. Cuando las revistas están pasando las hojas, se puede ver por un breve momento en una de las páginas a la hermana Irene también.
Uno de los momentos más icónicos de Valak en esta saga sin duda es la escena del cuadro en la segunda película del Conjuro, cuando pasa de ser una pintura siniestra colgada en la pared a materializarse como tal a través de una sombra. Y parece que esta es su forma favorita de manifestarse, ya que en esta segunda parte de la monja también vuelve a aparecer en forma de pintura, pero ahora es únicamente su rostro demoníaco lleno de colmillos lo que sobresale del cuadro. Mientras la hermana Irene tiene una visión, se puede ver a Valak en el pasillo de la casa de los Warren, que es la misma escena que vimos en El Conjuro 2, y no es la única ocasión que esa misma escena se repite durante esta película. La primera vez es cuando Sophie está en la escuela y cree que su madre la llama, así que comienza a seguirla, pero en realidad es el demonio engañándola para que vaya tras él. Cuando abre la puerta, al otro lado lo que se encuentra es con el pasillo de los Warren, prediciendo su participación en aquella película donde es el antagonista. La trágica historia de Santa Lucía de Siracusa, quien es conocida como la patrona de los ciegos y los pobres, es muy real si crees en los santos, obviamente, solo que la verdadera historia es muy diferente a lo que cuentan en la película. Lucía nació en el año 283 durante la época del Imperio Romano. Fue educada en la fe cristiana y decidió consagrar su vida a Dios y por ello hizo un voto de virginidad. Pero cuando su madre estaba muy enferma, la comprometió a casarse con un joven pagano de una familia muy rica. Luego de que su madre se curara milagrosamente, Lucía la convenció para que la liberara de ese compromiso y donara su fortuna a los pobres. El acto enfureció a su prometido, quien la denunció ante el gobernador Pascasio, ya que en aquel entonces los cristianos eran perseguidos, torturados, encarcelados e incluso los mataban en el peor de los casos. Cuando Lucía fue arrestada, Pascasio le ordenó que hiciera un sacrificio a los dioses, pero como ella se negó, ordenó entonces que la llevaran a un prostíbulo para que abusaran de ella. Sin embargo, aunque varios soldados intentaron moverla y la ataron con cuerdas, no pudieron hacer que diera un solo paso. Ella permanecía rígida como una roca, y pese a que intentaron prenderle fuego también, no funcionó. Se dice que parte de la tortura que le infligieron fue sacarle los ojos. Sin embargo, cuando fue enterrada, sus ojos habían sido restaurados milagrosamente. En la película nos dicen que Santa Lucía era una mujer clarividente que fue asesinada por paganos, que le arrancaron los ojos de su cuerpo, y ahora sus ojos se han vuelto unas reliquias sagradas. Y aquí es donde se conecta todo, pues en La Monja 2 nos explican que los descendientes de Santa Lucía tienen visiones. Como sabemos, tanto la hermana Irene como su madre, y por supuesto Lorraine Warren, tienen visiones. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando Irene está teniendo visiones de su madre y Santa Lucía, hay un breve momento en el que puede ver también a Lorraine Warren, o al menos sus ojos. Así que seguramente su línea de sangre es la que las une y por eso es que puede verla. Tal vez en una siguiente película, ya sea del Conjuro o La Monja, nos expliquen mejor su relación y chance hasta las veamos compartiendo pantalla. Aunque supuestamente Valak ha sido derrotado por la hermana Irene en las dos películas de La Monja, la primera vez logró sobrevivir a través del cuerpo de Maurice, a quien mantuvo con vida para manejarlo a su antojo, como vimos en La Monja 2, donde, a pesar de que ahora Valak estalló en llamas al final, sabemos de antemano que para nada es su final, porque en El Conjuro 2, que está ambientada en 1977, o sea 21 años después, vuelve a ser el principal antagonista, además de que tampoco ha terminado con Maurice aún. Que por cierto, si nos ponemos quisquillosos, Valak en sí apareció por primera vez desde la primera entrega del Conjuro, cuando Ed y Lorraine están dando una conferencia en una universidad y hablan sobre el caso de Maurice, un granjero canadiense que le decían Frenchy, que tras ser poseído logró hablar latín de manera muy fluida y le aparecían cruces invertidas en su cuerpo, que de acuerdo con Ed, este caso fue una de las experiencias más traumantes para Lorraine porque vio algo tan oscuro que le terminó haciendo muchísimo daño. Esta misma escena de Ed y Lorraine hablando en la universidad sobre el exorcismo volvió a aparecer en el final de la primera película de La Monja, vinculando así ambas historias. Pero la única diferencia es que la parte de Maurice fue editada para la escena final de La Monja, ya que en El Conjuro fue interpretado por Christoph Palin, así que recrearon toda la parte de Maurice, pero ahora con Jonas Blockett. Aunque si miramos de cerca, de repente se puede ver también al actor original.
Pero lo que le pone sabor a este asunto es la escena a mitad de los créditos en la que los Warren reciben una llamada del padre Gordon para decirles que tiene una emergencia. Una escena que anuncia la cuarta entrega del Conjuro, pero la pregunta es si esta llamada significa el primer encuentro entre Valak con los Warren o tal vez tenga que ver con el exorcismo de Maurice como se ve en la primera cinta del Conjuro. O quién sabe, tal vez sea una historia punto y aparte, porque aunque ya está confirmada una cuarta entrega del Conjuro que llevará por título Los Últimos Ritos, aún no se sabe cuál será la trama ni si se enfocará en Maurice para cerrar su historia que tal parece ha sido un punto central en el que han venido trabajando desde el inicio. Lo curioso sobre esto es que la escena postcréditos donde vemos a los Warren no fue filmada especialmente para esta película, sino que en realidad es una escena cortada del Conjuro 3. Y por si no lo sabían, la siguiente cinta del Conjuro no es la única novedad de este universo, ya que se sabe, HBO también está trabajando en una serie del Conjuro, pero de esta hay aún menos información, así que solo nos toca esperar. La monja no solo ha estado detrás de los personajes de esta saga, sino que ahora también está detrás de Warner. Bonnie Aarons, la actriz encargada de interpretar a la monja y por ende la protagonista de estas películas, está demandando a la compañía por incumplimiento de contrato. Su principal molestia es que la empresa le ha ocultado parte de las regalías de la comercialización sobre la mercancía que presenta su imagen, que sabemos es muchísima. Sus abogados argumentan que el éxito de su personaje se basa en la imagen de la actriz y es que, a pesar de que la primera película en solitario de la monja recaudó más de $365 millones cuando tuvo un presupuesto de solo 22 millones, la actriz solo cobró $71.500, pero su contrato estipulaba que también recibiría parte de los ingresos brutos de la mercancía que explotaban la imagen de Aarons y una bonificación por taquilla, cosa que nunca hicieron. Es por eso que sus abogados reclaman que Warner haga las cuentas claras porque están explotando su imagen y ocultando la cantidad de la participación legítima en los ingresos de comercialización. Cuéntame en los comentarios cuál de todos los casos de los Warren te gustaría ver en una siguiente película del Conjuro. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana. Nos vemos en el próximo Popcorn News.